me gustaría, bueno, supongo que habréis visto ahora la entrada que hay una mesa a la derecha, es para inscribirse al primer congreso de archivos industriales que se va a celebrar aquí en el puerto entre el 6 y el 8 de noviembre. Entonces, el que esté interesado es gratuito, os podéis inscribir, y en nuestra página web o en el Instagram del congreso podéis ver todo el programa. Vale. Bueno, pues ahora sí, empezamos con la conferencia. Os presento a los dos ponentes. Ignacio Sauquillo Miguel, que es ingeniero técnico industrial, licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado social, catedrático de Sistemas Electrónicos y máster de Ciberseguridad. Ha sido profesor de robótica y de sistemas operativos y sistemas telemáticos, y además ha impartido cursos de diferentes materias como electrónica del automóvil. Por otra parte, ha publicado diversos libros como Prácticas con sistemas electrónicos y de la editorial McGraw. Además, no es la primera vez que participa en nuestro ciclo de conferencias, ya lo hizo también con la robótica aplicada a la industria. También tenemos por otra parte a José Vila Vicente, nacido en Fuente la Higuera, que ingresó en la Escuela de Aprendices en 1954, a los 14 años. Estudió peritaje industrial y ciencias físicas. Comenzó su trayectoria profesional como tornero fresador, fue jefe de turno del tren comercial y del tren Blooming, o jefe de servicio metalúrgico y de calidad de Altos Hornos del Mediterráneo, entre otros puestos. También fue profesor de ciencias en el Colegio María Inmaculada y profesor adjunto de cátedra en la Escuela de Peritos Industriales de Valencia. Cabe destacar también que fue director de la Fundación del Patrimonio Industrial de Sagunto entre 1997 y 2004. Además, publicó junto a Manuel Girona el libro Arqueología Industrial en Sagunto. Así que, sin más, os dejo con su conferencia, la Escuela de Aprendices. Bueno, falta decir, buenas tardes. Falta decir que esta sesión va a ser doble. Quiere decir, la primera parte va a ser sobre la Escuela de Aprendices antigua, y la segunda parte, esa primera parte la yo sería, y la segunda parte la va a hacer Nacho, sobre la Escuela Eduardo de Aprendices también, pero Eduardo Melello. Entonces, vamos a ver si somos lo suficientemente ágiles para hacerlo esto relativamente corto. Bueno, vamos a ver, igual aquí molesto, me voy a sentar y así no molesto. Es que la cámara ahí no me ve bien. Me voy a sentar con vuestro permiso y la voy a hacer desde aquí. Vamos a ver. Antecedentes. Los antecedentes de la Escuela de Aprendices están sobre el año 1900-1910. Como sabéis, en 1900 se constituyó la compañía minera de Sierra Menera y no. Te las paso yo. Y bueno, pues va. Entonces hubo un imprevisto fundamental que cambió la trayectoria de la compañía, que fue que el mineral que se empezó a obtener era excesivamente fino, cosa que no sirve para aplicarlo directamente en los hornos altos, porque considerando que la cuba del horno tiene unos 20-30 metros, si es fino, el aire que entra por la parte inferior a presión, pues no puede pasar y no puede hacer la operación de reducción del mineral. Entonces, ese imprevisto dio lugar a que en los primeros envíos a Inglaterra hubieran muchas reclamaciones por eso, porque era muy fino. Entonces, ya aquí en las minas tuvieron que poner unas cribas dobles para sacar el fino y separar el grueso y mandar solamente en principio el mineral ese grueso. Entonces, hubo que poner un sistema de aglomeración que no estaba previsto, y además de lo costoso que fue la inversión de esta instalación, pues hizo retrasar la explotación en un principio. Estos son la zona llamada del Malecón, donde se instalaron estas instalaciones,
que fueron las briquetas, que era un sistema que ya se utilizaba para hacer ladrillos, por eso se llamó briquetas del inglés, brick, ¿no? Y para, como veis ahí encima de las mesillas, eran unos especie de ladrillos que ya se aglomeraban y aumentaban considerablemente el tamaño. De esto, la primera se instaló en Ojos Negros en el año 8, y después aquí en Sagunto se instalaron 3. Entonces, este es el resto de la primera máquina, taller de briquetas, de la máquina de comprimir los ladrillos, las briquetas, que quedaron después de eliminarla, porque no era productivo tener que subir el carbón para aglomerarlo allí, después bajarlo, se rompían muchas por el camino, y entonces cambiaron de hacerlo aquí en Sagunto. También aquí en Sagunto se hicieron 2 talleres de nódulos. Eso que se ve ahí en el centro es un horno de 50 metros de longitud que sostenía estos nódulos para aumentar el tamaño. Ese horno precisamente que hemos visto ahí, pues sirvió como principio de la fábrica de cementos de Ferrolán. Se trasladó de ahí en el año 50 a la fábrica de cementos. Como hablamos de la escuela de aprendices, esto es una fotografía del año 21 o 22, y entonces aquí se ve que la escuela de aprendices está aquí, es este edificio que ya estaba construido. Sin embargo, no se ve la iglesia ni se ve los jardines del casino. Sí se ve la casa del marino, que es esta de aquí, que después sería hasta la cooperativa. También a la vez hubo que acelerar porque estos talleres de briquetas y de nódulos pues funcionaban las 24 horas del día, todos los días del año. Entonces eso supuso una gran plantilla del orden de 400 personas no previstas en el origen de este poblado. Entonces eso hizo que tuvieran que hacer las viviendas y las escuelas lo más rápido posible para albergar. Esto es lo mismo que hemos visto antes de la situación de la escuela. Esta es la escuela en cuestión, que empezó a funcionar el año 12. Arriba se ve una campanita, porque era una capilla. Esta capilla estuvo en servicio hasta el año 29, que se instaló la iglesia de Begoña. Un dibujante que tenemos aquí, es Antonio Cosín, que lo dibuja todo, pues hizo un dibujo. Esa capilla estaba en una de las aulas grandes, ahí abajo estaba, pero entre semana era un aula para dar clases. Entonces había un armario que durante la semana se cerraban esas puertas y era aula. Y los días que hacían misa, pues abrían las puertecitas y en esa misma aula pues hacían la misa. La enseñanza, lo primero que empezó la escuela de aprendices es la enseñanza primaria. Y esa escuela se llamó Sota y Aznar. Esa etapa de 30 años duró desde el año 11 hasta el 41. Digo el 41 porque después de ahí ya entró Altos Hornos de Vizcaya y hizo la escuela de aprendices, que estuvo desde el 41 hasta el 66, o sea, 26 años. Y después, desde el 66 al 92, se retomó la escuela, la compañía minera, y le puso el nombre de Joaquín Gamón, que fue, digamos, el vicepresidente de la compañía. Después, más adelante, ampliaremos un poco la información. Hubo un primer informe de don Antonio Michavila, que fue el primer maestro y director de esta escuela en el año 11-12, primer ejercicio. Y en ese informe, pues, es una de las pocas cosas que hemos encontrado del archivo de Menera, porque, yo no sé si lo sabréis, pero
en el año 93 ese archivo ya estaba catalogado, o sea, hace 32 años que está catalogado por esta señora Andrés, y ese archivo ha tenido 6 desplazamientos por toda la zona. Ahora parece ser que ya está ubicado en un sitio que puede ser fijo, pero llevamos ya 32 años esperando que se abra al público ese archivo, y de ahí no hemos podido coger prácticamente nada. Hemos cogido cosas o hemos conseguido cosas por otras vías, pero no por esa. En esta escuela nos dice este hombre, el director, que hubieron por una parte 80 alumnos, 3 clases, de 80 alumnos que había una maestra para ellos, otros 50 para un maestro que era su hermano, y después 30 y tantos en total. En ese primer curso ya hubieron 162 alumnos, y el informe dice que fueron mitad chicos y mitad chicas. Esto lo hemos puesto aquí porque es el único documento que tenemos después de ese informe, que es del año 14, con lo cual esta escuela siguió funcionando como escuela de enseñanza primaria. Este fue el director, don Antonio Michavila, que después, cuando Menera tuvo en este lapsus de tiempo hasta el 41 2 interrupciones muy importantes en su marcha, que fue que en el año 32 se cerró la compañía Menera de Sierra Menera, y dejó 9 años de explotar el mineral y de tener plantilla aquí, porque todas las instalaciones de briqueteo y de nódulos se separaron. Entonces la enseñanza, pues también a la vez, en esos mismos años, el alto no paró y la batería de Cocta no paró, o sea que la plantilla en el culto se quedó muy reducida. Menera se quedó reducida a 20 personas, y la compañía siderúrgica del Mediterráneo, que es la que estaba entonces en servicio, pues se quedó a menos de la mitad. Este fue el primer director, don Antonio Michavila, y después la otra fotografía que había al lado, este hombre, cuando en esos años 32 pasó, como aquí no había enseñanza en ese centro, pasó a la enseñanza pública, pero no obstante, después de la guerra volvió aquí. Esa es una fotografía de los años 50, considerando que el primer curso que dio aquí es el año 11-12, el año 50, y hacía 40 años que había empezado aquí cuando volvió. Este es una fotografía que nos han servido para mucho, porque nos han dado algunas referencias de los alumnos de las escuelas que estudian. Esta es la primera que hemos encontrado. Después esta del año 21 y 22, esta clase solo de chicos. Normalmente este centro dio más clases para niños que para niñas. Este hombre, José María Tarazona, pues empezó muy pronto, después veremos unas referencias a él. Este curso es de chicas, pero hubieron muchos más de chicos que de chicas, entre otras razones porque a partir del año 25 estuvieron instaladas aquí el convento de las monjas, y ahí se dedicaron exclusivamente a las chicas. Entonces, la mayoría de las chicas iban allí. Este es un curso del año 25, ya aquí empezamos a ver ya cosas de clases por grupos, porque entonces estaba anteriormente la modalidad de escuela única, que era, según dice este hombre, Michavila, era un terror aquello, porque tantos niños con un solo maestro que tenía que hacer de todos los cursos, y aquí ya vemos que en ese año, pues lo veremos también en otras fotografías, que ya están formadas por cursos. Este es el año 28, curso 28 del año 28-29. Aquí vemos también a este señor
en José María Tarazona. Ese es el año 31. Este en realidad fue el último año que la escuela Sota y Aunal repartió la enseñanza, por lo que he dicho antes. En el año 32 ya cerró las minas, cerraron las instalaciones de aquí, de aglomerados, y entonces ya la enseñanza que era derivada de la compañía minera pues quedó prácticamente anulada. Sí es cierto que ahora lo veremos que se implantaron aquí los colegios municipales, algunos colegios municipales. Estos son los maestros que habían en el año 31. Él sigue estando también aquí. Esto es de los años 34 y 36. Estas paredes que vemos aquí son las de la escuela, pero esto ya era, ya estaban dirigidas por el Servicio Público de Enseñanza. Esta es del año 34, hay otra del año 36. Bueno, eso es un resumen de cómo está esta época, hasta el año 41, del 11 al 41. Entonces, del 11 al 31, como he dicho, la compañía Meneras de Sierra Menera dio servicio de enseñanza. Del 21 al 36 fueron el municipio, escuelas municipales y nacionales. En la guerra civil no se hizo nada. Y después, en el 39, el curso 39 y 40-41, sí que hubo servicio por parte de la compañía Menera y Sierra Menera. En las profesionales, aquí se le hizo también enseñanza profesional. En el año 21 se instaló una escuela llamada de Artes y Oficios, que es el equivalente a los aprendices, ¿no? Después en el 31 también terminó, y en el 42, el año anterior, la compañía siderúrgica del Mediterráneo pasó a Altos Hornos de Vizcaya, y en el 42 Altos Hornos de Vizcaya coge este edificio y lo transforma en escuela de aprendices hasta el año 65. También hubo, también hubo aquí, en estos años anteriores, no sabemos las fechas exactas, pero en ese mismo centro se dio clase de náutica, peritaje, contabilidad y mercantil. Bueno, y del 42 al 65 lo que he dicho. Bueno, cuando se cerró Altos Hornos, cogió ese edificio para transformarlo en escuela de aprendices, pues se quedó sin lugares para dar la enseñanza primaria. Entonces, la enseñanza primaria en esos años, del 42 al 47 fue cuando ya empezó a dar clases en la escuela de Begoña, pero los niños estuvieron yendo al convento, niños hasta 7 años. Esta es una fotografía del año 47-48. Esta tabla se la debemos a Enrique Ruiz, que hizo un trabajo sobre enseñanza, y él sí que ha hecho aquí una tabla de resumen lo hizo en la revista, está abrazada número 7, está, que vemos ya que aquí está ocupadas por escuelas nacionales, pero ya dice en el edificio de la compañía se refiere compañía minera. Solamente hay una clase, esta de aquí, que impartida por este señor, José Tarazona, que efectivamente era la única que quedó funcionando de la compañía Meneras. Aquí las clases eran bastante numerosas, un poquito. Eran bastante numerosas. Aquí, esto es el año 32-33, que continuó siendo, dando clases la enseñanza nacional y municipal. Y aquí nos dice que en este profesor pues ocupó la escuela como centro. Eso en el año 32-33. Adelante. Esto fue en el año 34, 35, o sea, los años justos anteriores a la posguerra. La única información que hemos conseguido
es que hicieron clases nocturnas en estos 2 años, pero para chicos de 14 a 19. Entonces, es la única información que hemos conseguido, ya digo, de lo que se hizo en esos años, además de la que acabo de decir. Estos son los libros, es del año 39-40, que es cuando retoma la enseñanza en la escuela. Pero entonces se le llama Escuela de la Siderurgia, porque todavía esto era Compañía Menera, Sierra Menera, en el año 39 y 40. Y entonces aquí también el señor José María Tarazona fue el director de estas clases. También el año siguiente también sigue siendo Escuela de la Siderúrgica con el mismo director, ya por parte de Compañía Minera, por parte de la Siderúrgica. La siguiente, la enseñanza profesional, como ya se apuntaba antes, es la Escuela de Artes y Oficios, funcionó desde el año 20 hasta el 32, que fue la parada general de la compañía, y después la Escuela de Aprendices de HV de los años 42 a 65. Esta es lo que vamos a decir, la escuela. Estos fueron los primeros alumnos de la Escuela de Artes y Oficios en el curso 2021. Estos alumnos, como dice aquí ya manuscrito, fueron los alumnos aprobados. Los que suspendían no salían en la foto. Esto es un cuaderno de dibujos. Precisamente aquí tenemos el del alumno Joaquín Rebel, tenemos aquí a su hijo, durante el curso 30-31, y es lo último que funcionó de la escuela de aprendices, de la escuela de Sota y Adonar, en la parte de aprendices, que fue el año 31. Este es otro dibujo de estos cuadernos, un dibujo muy bonito, la Escuela de Artes y Oficios del año 31, de Luis Beltrán. Algunos de los aquí presentes conocerán su mujer, que todavía vive, es Teresa La Sala. Bueno. Este es don José Tarazona, el maestro que a continuación veremos la cantidad de tiempo que estuvo como maestro en esta escuela. Aquí es un diploma que le hacen los alumnos el año que se marchó. Aquí nos dice que él estuvo desde el año 22 hasta el 63, o sea, 41 años continuados en la enseñanza y los 41 años en esta escuela, primero en la escuela primaria y después en la escuela de aprendices. Esta es la escuela de aprendices del año 42 al 65. Después de aquí ya pasó a Eduardo Marello. Es lo mismo, sí. Siguiente. Aquí en la escuela de aprendices había 4 cursos. Primero y segundo, que daban las clases teóricas por la mañana, y después por la tarde hacían los talleres que después veremos. Y los de tercero y cuarto, pues iban a los talleres ya y hacían de ayudantes de los oficiales, pero por las tardes, después de salían, que ahora lo veremos, iban a la escuela para recibir formación teórica. Bueno, imaginaros que estos chicos salían de trabajo en talleres a las 5:20, se cambiaban rápidamente, iban de 6 a 9 de la tarde a la escuela de aprendices, que estaba aquí al lado, y salían, no, un momentito, Nacho, ahí, salían a las 9, pues eran aproximadamente los de tercero y cuarto, que en total serían unos 70-80 chicos que salían a las 9. Entonces este era el sitio ideal para pasear chicos y chicas. Imaginaros 80 chicos que salen a las 9 de la noche de la escuela, que está aquí al lado, y un sitio tan hermoso para pasear. Y estaba en este lugar hasta que tocaba la sirena de la fábrica a las 10 menos cuarto, donde esto de repente quedaba como si hubieran echado una bomba, desierto hasta las 10 menos cuarto. Una hora aquí, bueno,
los alumnos de tercero y cuarto iban a talleres por las mañana y tarde. Hasta el año 57 fueron a los talleres antiguos, como veis aquí, las poleas, los motores y las grandes piezas que se hicieron, se hacían aquí. Pero a partir de los 57 pues ya se hicieron los talleres nuevos, y venían a hacer las ayudantes de los oficiales a estos talleres, las prácticas, digamos. Bueno, sí. Estos son los oficios que se hacían en la escuela: carpintería, esta es la aula de dibujo, electricistas, ajustadores, torneros. Estos fueron los fresadores, hojalateros, taller de fundición para piezas pequeñitas para hacer, bueno, en el suelo hay una hermosa ya, pero bueno, aquí serían piezas hasta de 10 toneladas, piezas muy grandes, un taller de fundición. Este es un cuadro de lo que ganaban los aprendices en el año 54. Los aprendices de primero ya cobraban 6 pesetas al día, el segundo 9,75, tercero 12,30 y cuarto 15,37. O sea, estaban remunerados desde el primer curso. Enseñanza profesional, también hubo enseñanza náutica. Nosotros cuando la primera vez vimos que en un escrito había que aquí se daba enseñanza náutica, nos quedamos sorprendidos porque no lo sabíamos, y además pensábamos que esta no era una zona naviera, aquí no había vocación marinera. Pero bueno, estas fueron las enseñanzas que aquí se hicieron: profesional, enseñanza náutica, peritajes. Estos fueron, en el año 56 salió una orden ministerial que obligaba a las empresas de más de, creo, de 150 trabajadores que formaran a sus propios alumnos. Entonces, como en esta escuela en principio nada más iban los hijos de los de Altos Hornos, pues entonces ya a partir del 57 empezaron a ir alumnos de hijos de trabajadores de Menela, pero que después no iban a la fábrica, digamos, iban a Menela. Pero estuvo unos cuantos años, tenemos información hasta el año 62 de hijos de trabajadores de Menela. Estas eran las aulas de aprendices. La formación náutica. Después hemos ido averiguando cosas de por qué aquí hubo formación náutica. Entonces, vimos que había la Casa del Marino. Bueno, eso ya en el año 22, eso era un indicio, pero no suficiente para considerar que aquí hubiera. Esta es la Casa del Marino por la parte, digamos, de la calle, por el otro lado. Aquí, esta fue la primera ocasión que tuvimos de ver que esta fragata, se lo debemos al padre de Juan Gómez, que trabajó en la empresa esta Baraza, consignataria de buques, y entonces ese cuadro estaba allí en la consignataria cuando lo recogió él, y entonces esta era la fragata Ama Begoñacoa. Era un velero de 4 mástiles construido allí en el País Vasco, que era la escuela como fue el Cano, o como es el Cano todavía. Era la escuela el buque escuela de la compañía naviera Sota y Aznar. Este es el mismo barco, aquello es una pintura, esto es una fotografía real de esa fragata donde aprendían los alumnos de náutica. Esta es una fotografía de ese barco anterior que hemos visto, en la que en primera línea vemos los oficiales y maestros de la fragata. En la segunda línea están los alumnos de náutica, y ahí en la tercera eran los marineros que acompañaban a la fragata. En aquellos años pues vino que el vapor de los barcos, y entonces los de la fragata pues no tenían ya conocimientos del dominio en barcos de vapor. Entonces hicieron un buque escuela
de vapor, es proceso para estos alumnos, que fue este barco que vemos aquí fotografiado. Esta fue la compañía naviera de Sota de Anar, y esto que vamos a ver a continuación es nada menos la compañía naviera Sota de Anar. Ahí hay 47 buques que tenía esta compañía, entonces realmente necesitaba una escuela. Esos 47 buques tienen la particularidad que los nombres, todos ellos empiezan por A y terminan en Menti, pero aquí vemos la cantidad de buques por los cuales ahí está el emblema de esto, que es el mismo emblema con otras letras de la compañía siderúrgica de Mediterráneo, o el de la compañía de Sierra Nevada. Unas letras. Bueno, las actividades en las escuelas fueron los campamentos, deportes. Entonces aquí vemos un salto de altura, de halterofilia, lanzamiento de jabalina. Aquí hubieron vallas, algunos premios que figuran, estos son en el año 63, de aprendices que consiguieron premios carreras. Aquí llama la atención, comparado un poco con las situaciones actuales, la cantidad de gente que hay en las gradas, en esta y en otras fotografías, viendo estos campeonatos. Aquí hay algunos de la escuela de aprendices. Esto creo que fue en el año 63 también. Y también fijaros cómo están las gradas de gente. Este fue en alguna otra ocasión también ha salido. Pues había campeonatos en pueblos más o menos cercanos, en Valencia, de deportes, y entonces este era el transporte de los aprendices. Aquí se han puesto más de los que iban normalmente a hacer la foto, ¿no? Pero que les ponían unos banquitos laterales, un torno de este camión, y iban a todos los sitios. Otra de las actividades fueron el campamento de Alorache, muy modesto, pero bueno, allí pasábamos 15 días pues, con ciertas actividades, a menos camperas, ¿no? Era una de las que todos los años algunos alumnos de la escuela, siguiente, algunas marchas, algunas cosas, bueno, cosas que se hacían lo mismo. Enseñanza, también hubo enseñanza para adultos en la escuela. Aquí vemos un grupo, no nos ha salido, no sé por qué, los años en algunas, pero este también me parece que es el año 61 o por ahí. En la siguiente, también 2 años después, formación de adultos en la escuela de aprendices. Un capítulo muy importante fueron los concursos nacionales, que habían 3 provinciales de cada provincia, de sector, que habían 7 sectores en España, de la agrupación de provincias, después los nacionales y también internacionales. Allí habían unos ajustadores formándose, y estos son los concursantes que fueron el primer año en la puerta de la escuela. El primer año fue 48. En esta vemos todos los campeones nacionales que han habido desde el 48 hasta el 66. Son 5 por 4, 20 campeones nacionales en 16 años, me parece. O sea, que hubieron a más de uno por año de campeón nacional. El último fue en el 66, lo que pasa es que ya no le colocaron la fotografía aquí, que además de ser campeón nacional, fue su campeón internacional ese mismo año. Como no hemos puesto la fotografía, le hemos dicho que venga, está por ahí detrás. Y es que es Enrique Benelli. Bueno, aquí están los del sector, los 7 sectores. El primero y el segundo, primero es Joaquín Meliá, y el segundo es de Ajuste y Vicente Villagrasa en el mismo año. Al principio, cuando vimos el mismo año, creímos que se habían equivocado, ¿no? Y es que había concursos para tipo A, que eran los mayores de 18, y tipo B, menores de 18. Aquí también hay 15 campeones de sector. Hay muchos. Esto lo vamos a... los provinciales hay pues del orden de 100. O sea que los vamos a pasar rápido, Nacho. El primer año fue 48, después sucesivamente
otros, el año 51, el año 54, 64, 65 y creo que, no sé si... Estos son el director de la fábrica, con lujo, a quien se acuerde, de estas dos personas que viven. Uno creo que está aquí, que Manolo Sanz, y el otro es Enrique Molinelli. Siguiente. Estos ya son los que campeones nacionales a los cuales les entregó el premio Franco. Ese fue en el año 50, Vicente Pinilla. Ese es el año 55. Bueno, no me recuerdo el nombre. Edo. Este, creo que está aquí también. No, Edo. Se nos ha quedado fuera del cartel. Este es Edo. Este es Francisco Hernández, que creo que está aquí también, en el año 65, de electrónica. Y el último es Enrique Benedí, que no lo parece. Yo no lo descubrí hasta que me dijeron que era él, que es el que está aquí también, que fue el último en el año 66. Siguiente. Esto es la medalla campeón nacional de ajuste a Enrique Benedí del año 66. Este es, siguiente, un diploma a Joaquín Meliá, que también fue el primer campeón de sector de ajuste. Yo no sé por qué, y nadie me lo ha explicado, por qué los ajustadores fueron los que más concursos nacionales de sector y provinciales salían de aquí de Sagunto. Hubieron muchos. Bueno, piezas de concurso. Estas ya algunas las habéis visto. Estas están en el colegio Eduardo, en la escuela Eduardo Merello. Estos son piezas de torno, también situadas ahí en ese centro de forja y de electricidad, de torno. Esta es una pieza muy especial. Aquí no se ve bien porque fijaros que aquí hay una arandela y hay una tuerca. Aquí lo veis, una arandela y una tuerca. Pero eso no es que se han puesto después, posteriormente. Esa tuerca y esa arandela se han torneado ahí, sin sacarlo de ahí, porque esos no se pueden sacar. Esa arandela y esa tuerca no se pueden sacar, porque se han torneado ahí mismo. O sea, una pieza muy singular. Piezas de ajuste. Estas piezas de ajuste pues tardaban a veces hasta 3 días en hacerlas, porque esto les daban un trozo de lingote, digamos, y ahí estaban limando hasta que hacían estos ajustes por todos los lados. Tenía que ser por un lado, por el otro lado, o sea, piezas muy complicadas. Siguiente. Belén. Una de las actividades de los aprendices fueron en Belén entre los años 46 y 66. Este es el año de los primeros. Siguiente. Estas son las figuras iniciales del año 63 con el siguiente. Esta es la hilandera. Esta digamos expectación que tenía el Belén de los aprendices de Altos Hornos es el movimiento. Ahora hay movimiento para todas las cosas, maquinitas y cositas, pero entonces esas cosas, en un Belén se moviera una hilandera o una persona cavando, eso era todo un espectáculo. La gente, los niños sobre todo, se quedaban un poco entusiasmados. Adelante. Estas son piezas de Belén que se perdieron, al final se han podido recuperar y restaurar. Ahí creo que son 15 de esas piezas originales que son fantásticas, y todos los años se monta también un Belén aparte con esas piezas originales del año 46. Bueno, siguiente. Maquetas que se han hecho entre el 42 y el 65. Esta es la maqueta de Blooming, que habéis visto. Este fue el ministro Girón en esa fecha, que vino una visita y quedó tan impresionado que hubo que regalárselo. Y este se hizo en el 46. Y entonces el que tenemos se terminó de hacer 5 años después. El que tenemos es el del año 51, idéntico. Quizá los mandos sean un poco distintos, pero es idéntico. Bueno, hemos podido averiguar en la memoria de datos de Vizcaya del año 46. Esa memoria se hacía conjunta, Sagunto y Vizcaya,
Y aquí hay una nota que dice lo siguiente: los alumnos de la Escuela de Aprendices de Sagunto han ejecutado, entre otros muchos trabajos, una maqueta del tren Blooming de aquella factoría en acero, hierro, colado, cobre, bronce y aluminio, compuesto por 3.733 piezas en las que han invertido 14.000 horas de trabajo, cuya maqueta fue regalada al excelentísimo señor ministro de Trabajo. Esto quiere decir que, bueno, aquí hacían para ellos un poco de autopropaganda, pero que en una memoria de un ejercicio de 6 años en el cual esa empresa, entre los trabajadores que había allí aquí, superaban los 10.000, el poner esta nota es porque aquí fue regalada al ministro de Trabajo y había que moldear un poco el tema. Esta es la maqueta original con esos mandos, después se fueron pasando. También hubieron unas maquetas de HV fuera de la fábrica totalmente desconocidas. Fueron estas maquetas. Estas maquetas, estos son los alumnos y también los maestros que hicieron estas maquetas, que yo creo que nadie, no solamente los que la hicieron, porque celebraban en Vizcaya, así como el 50 aniversario de Altos Hornos de Vizcaya, y quisieron llevar todos los edificios, maquetas de todos los edificios exteriores a la fábrica. Por ejemplo, en la relación siguiente tenemos los que hay ahí. Estaban el sanatorio, el campo de deportes, los Chales Azules, la escuela de Begoña, viviendas de regiones devastadas son las que están delante del campo de fútbol, y el colegio el propio campo de fútbol y el colegio de enseñanza media. Estas se llevaron allí por los años 50 y algo, y ya nos han vuelto a ver. Aquí ya no. La siguiente. Esta es la maqueta, sí, esta sí la vemos porque la tenemos, no sé en qué estado está en este momento, pero la tenemos. Un momento. Sí, estos son los aprendices que construyeron esa maqueta de la fábrica. De los que más populares está Perales, que es este de aquí, y otros 4 o 5 aprendices más que ya tenían construidos toda la parte delantera y estaban con la parte trasera. Esta maqueta es esta que veis aquí, ya la habéis visto en varias ocasiones, en varias exposiciones, que es una verdadera joya. La maqueta del tren de laminación, como digo, la que tenemos aquí es del 1951 y en 2002 se restauró por Francisco Hernández y Ferri y este otro. Y aquí están algunos de los alumnos que en su día intervinieron en esta maqueta. Por ejemplo, está aquí Jesús Moliner, Alonso y no recuerdo, y otros que se han incorporado detrás. Este es Ferri, no recuerdo, no. Pero bueno, son los que intervinieron tanto en la primera del año 46, porque estos se ingresaron en la escuela del año 42, estos que hay aquí. Aquí, por cierto, tenemos 2 personas que ingresaron en el año 50, o sea, hace 75 años en la escuela de aprendices. Uno de ellos es Manolo Sanz. Bueno, esto es la exposición que hicimos en el centro cívico en el año 17, que fue el centenario de la constitución de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. La tercera etapa de esta escuela es cuando se trasladan los alumnos a Eduardo Merell. Entonces, ese mismo mes, donde fue el traslado, ya se hace un proyecto para reacondicionar esa escuela con aulas. Aquí en la planta baja todo esto era una sala donde estaban las máquinas y esto también otra sala. Se hicieron aulas ya con la idea de dedicarla a la enseñanza. Entonces, a continuación veremos esta, ya se le cambió el nombre, aunque aquí no se ve, antes ponía, no se ve bien, ponía Escuela de Aprendices Altos Hornos de Vizcaya, ahora pone Escuela Joaquín Gamón
Joaquín Camón, Compañía Minera Sierra Minera. Bueno, en esta escuela, en la primera, hubo también diferentes etapas. En la primera etapa, 66 o 72, fue una escuela para asuntos, digamos, varios. La escuela, la compañía minera hizo ahí cursillos para diferentes cosas, de entrar en las universidades laborales, para preparación para peritajes, exámenes para el bachillerato, ingreso a la universidad. Bueno, pero eso se dejó de hacer, y entonces en el año 72, en el año 72 al 80 fue escuela de educación preescolar, a la Alameda de los Martes. Fueron 8 años ahí, escuela de párvulos, vamos. Esta escuela estuvo adjunta al colegio, administrativamente al colegio Cervantes. Seguimos. Después fue también escuela de formación de adultos, y al final en 2007 ya se cerró. Escuela cerrada en el 2007 hasta el 2008, cerrada en el 2007, y entonces fue cuando se derribó a los poco tiempo. La escuela quedó totalmente desprotegida. La puerta metálica de hierro, que era una puerta impresionante, se dejó abierta para que, pensando en que eso iba a dar lugar a que estuviera más destrozada, sería más fácil de derribarla, y eso fue lo que se hizo, derribarla. No hubo forma de parar aquello. Vamos a ver. Después de esos años se ha aparecido la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices. Entonces, que se constituyó en el 2007, esta asociación se dedica a recuperar el valor cultural e histórico que tuvo la escuela y retornar a nuestra sociedad la memoria industrial, trabajadora y ciudadana, que sigue todavía viva y que son poco conocidas por las generaciones presentes. Ahora veremos. Esta es una maqueta que se ha hecho recientemente, en el año 20, escala 1:20. Tiene una particularidad especial, y es que en la parte delantera se descuelga y se ve todo lo que había en su época de aulas arriba y talleres abajo, con maquetas de máquinas, para daros una idea del volumen y de la calidad de esta maqueta. El tejado, ahí, aunque no lo parezca, está hecho con tejas pequeñas de barro, ¿no? Pero hay 7.400 tejas de arcilla, 7.400 y 900 celosías, 48 ventanas y balcones. Ha sido una labor muy laboriosa, entre las que uno de los principales que ha intervenido en este trabajo ha sido Enrique Prades, que creo que está por aquí, que es con 90 años, que está, es de la promoción del año 50. Estos son algunas de las cosas y materiales que había en la parte interior de la escuela. Otra maqueta que se ha hecho, ¿no? Y además por una premisa, aunque cuando la hizo ya tenía sus 70 años por ahí, fue Santiago Villanueva. Lo hizo entre el año 95 y 99, pero es una maravilla de maquetas. Además, cuando se visita el horno alto solo quedó el bloque ¿no? Todo lo demás, de filtros, de depuradoras, chimeneas, estufas, eso no está. Entonces aquí está completa. Este hombre lo hizo, ¿sabéis dónde? Es este taller donde es... No. Bueno, esto lo hizo durante 4 años, lo conoceréis la mayoría de los que estáis aquí. Este taller era la despensa de su casa. Su mujer estaba sin despensa y estaba ya agotada, pero bueno, este hombre al final hizo esta laboriosísima labor con chapa galvanizada, que durará pues muchos años. Bueno, el Belén, se está haciendo un Belén por la Asociación de Aprendices,
que empezó en el 2010 y sigue. Esto fue un cursillo de Belén del año 11, donde vemos aquí personas interesadas en aprender esta técnica. Aquí está montando el Belén. Esta es una fotografía del Belén de noche. Está todo iluminado por dentro, pero es del Belén del año 23 reciente. Algunas visitas, en este caso de niños, visitas al Belén. Vamos a ver, desde el año 2010, a excepción de los años de la pandemia, que ahí hubo muchas limitaciones, pero venían de entre 8 y 10.000 personas. Es una cantidad impresionante. No hay aquí esta exposición ni lugar donde en un mes vayan tantas personas. Hemos hecho la suma y sale que en estos años ha habido 116.229 visitas. Impresionante. La asociación tiene una página web donde se puede informar, y lo más interesante de esta página web es quizá esta página web está desde el año 14, pero lleva 85.000 visitas. Quizá una de las cosas más interesantes que tiene esta página web es el inventario, que consiste en fichas ahora veréis una fotografía, bueno, pues de piezas de trabajos, de premios, de libros, de figuras, cada una de estas cosas, un poquito atrás. Cada una de estas cosas tiene una ficha, y para que os hagáis una idea hay así como 980 fichas. Sigue. Sí. Bueno, los libros que han editado también los aprendices, aquí hay algunos de ellos. Estos son de Benjamín Ordaz, este de Miquel Moliner, bueno, y entre humos y calle de laminación, en realidad, para que os hagáis una idea, aquí en este están llenos de dibujos de Antonio Cosín. En este de calle de laminación, pues hay, entre los dos libros hay así aproximadamente como 250 dibujos. Bueno, estos ya son de locales. Esto también la idea, lo ha hecho Antonio Cosín, es una obra de fin de estudios, fin de carrera, de los años 56 a 60, que ha hecho como siempre Antonio Cosín. Y entonces aquí están todos los alumnos, y ya en esta obra, en el cuadrito central, vemos que hay alumnos del curso, pero ya hay en el año 56, que es Antonio Cosín, y es menos conocido porque se fue Ramón Verges, falleció. Bueno, estos, con una muestra muy breve, pues estos son la de Ramón Rodríguez, pues tiene así depositados aquí en APIS aproximadamente 130 cuadros de cosas de la siderurgia y del poblado. Entonces, este es Ramón Verges. Ya hemos pasado de Ramón Verges, déjalo. Ramón Verges es una operación aquí, en este local, en el sanatorio, y una colada en la acería. Y este es Antonio Cosín. Aquí está sobre el cuadro este de Guernica, pues durante el cierre de la cabecera, pues las cabezas son ya de personas, estamentos políticos de aquel momento. La otra que hay es de La Habana, es muy actual. El solar de la Escuela de Aprendices, aquí se marcó este solar, en el año 17 se dio una recogida de firmas, y entonces el ayuntamiento se solicitó entonces el siguiente, por favor. El ayuntamiento está trabajando para que los terrenos de la escuela, esto es el año 19, sean públicas. Entonces la asociación recogió muchas firmas que presentó al ayuntamiento,
Y sabemos que se han hecho unas gestiones con los dueños, que son los mismos dueños que los del malecón, que llevan muchos años hablando de estas cosas, y han hecho una oferta, pero esa oferta parece demasiado alta, o sea que eso está todavía en el aire. Y también, por último, monumentos diseñados por exaprendices. Este es el que hay ahí en la rotonda, que se hizo para el centenario del puerto de Sagunto en el año 2002. El tren, el barco, el horno alto y las bolinas. Este y el siguiente pues lo hicimos entre Antonio Rosín y yo. Este es para nosotros es el más importante que hemos hecho. Este es el monumento que hay en la Alameda. Aquí que se hizo en el año 17 y la ampliación ha sido este verano. Aquí habían 156 fallecidos, y en estos años, teniendo en cuenta que en esta placa hay 110 años de fallecidos, ya digo 156 personas, pues quedaron algunos que por falta de documentación no se habían puesto, pero que se han ampliado este verano y hay 11 más. Entonces en este momento hay 167 personas ahí incluidas. Este es un monumento que está hecho con un acero especial resistente a la corrosión. Está sin pintar y debe estar sin pintar hasta que... Pero hemos hecho una estimación y un pequeño cálculo, y creemos que este monumento, si no se toca, puede durar perfectamente 150 años. Bueno, siguiente. Y por último, este es el próximo Belén, que empezará el 8 de diciembre hasta el 8 de enero, en el que también se exhibirá la maqueta que hemos visto anteriormente. Entonces, con esto se termina la exposición. Ahora continuará nuestro Saltillo con el centro. Hola, buenas tardes. No voy a retrasarme mucho porque ha sido intenso la exposición de Pepe Vila. A ver si podemos ganar algo de tiempo. ¿Se ve? ¿Lo estáis viendo? Sí. Vale. Bien, en el reparto de las atribuciones para la charla me dieron la oferta de poder hablar de mi centro de formación, igual que Pepe ha hablado del suyo. Vamos a hablar del centro de Eduardo Merello. Este centro de formación profesional que efectivamente pienso que, al igual que el de la Alameda, ha marcado un hito dentro de la población, sin menospreciar en ningún caso a ningún otro centro. El personal que ha sido formado en estos dos centros tiene una idiosincrasia distinta al resto, tal vez porque en un principio debían de ser hijos de trabajadores y si tal no había la posibilidad de entrar. Eduardo Merello, para su estudio, se divide, o voy a dividir, en dos épocas: la del 66 al 88 y la del 89 hasta nuestros días. Del 66 al 88 es obviamente el inicio, la puesta en marcha y el final de la Escuela de Aprendices como tal Escuela de Aprendices, y la segunda etapa, la del 89 al 2025, la que forma parte del traspaso a la consellería, a la formación, a la enseñanza pública. No es que no fuese pública la primera, pero la segunda pertenece total y absolutamente a la Consellería de Educación y Ciencia, mientras que la primera pues pertenecía a lo que era en esencia la Escuela de Aprendices. Ahora podréis ver algunos detalles. Bueno, del 66 al 88, el 14 de agosto, se reconoce la Escuela de Aprendices de Altos Hornos como un centro no oficial reconocido de formación profesional. Altos Hornos de Vizcaya, igual que ha comentado Pepe, por un real decreto, pues tiene que hacer
hacerse cargo de la formación de sus empleados y como tal pues se crea estas enseñanzas. Esta escuela de aprendices quieren ubicarla en el cruce de la avenida Hispanidad y Periodista Zati y fue inaugurada en enero del 66. Digo esto de enero del 66 porque incluso en uno de los vídeos que he podido rescatar del nodo está mal la fecha, habla del año 60, pero contrastado es del enero del 66. Transcurren los años y la matriz impulsora de esta actividad, que era Altos Hornos, y posteriormente fue Altos Hornos del Mediterráneo, el día 17 de octubre del 88 se formalizó un convenio entre la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat, por el cual se produce la incorporación como Centro de Formación Profesional Eduardo Merello a la red de centros públicos de educación. Desde este momento, desde octubre del 88, el Centro de Eduardo Merello tiene el reconocimiento de formación profesional reconocido de Eduardo Merello y forma parte de los centros de la Consellería. Como vais a poder ver abajo, con efectos del 88-89 se cambia la denominación de Instituto de Formación Profesional Eduardo Merello, donde se autoriza impartir la educación secundaria obligatoria, la ESO, bachillerato y FP. En ese periodo, este centro forma parte del conjunto de los institutos de la comunidad, donde se imparte ESO, bachillerato y FP de modo global. Gracias a una de las personas que hay aquí presentes, el antiguo director Antonio Muñoz, me pasó la información de que el 1 de octubre del 89 la totalidad del personal dependiente de la Consejería de Educación se pasa, los 20 profesores, los 2 administrativos y el conserje se rescinden todos sus contratos con la empresa matriz, con Altos Hornos, para pasar a la Consellería de Educación y Ciencia. Desde el 66 hasta el 88, parte bis es la zona de puesta en marcha del centro de Eduardo Merello. En esta época de los 60, Altos Hornos de Vizcaya y la fábrica de Sagunto está obligada por el Estado a formar a sus trabajadores dependiendo del tamaño de la empresa, que en este caso lo cumplía de sobras. El nombre porque muchas veces estamos hablando de Eduardo Merello y bueno, pues aquí os voy a enseñar quién es Eduardo Merello. Bueno, Eduardo Merello es un ingeniero de minas, gerente de Altos Hornos de Vizcaya, y que fue una persona que en esta población tuvo mucha trascendencia. Tanto es así que pues, tiene el nombre de una avenida, una asociación cultural fallera y un centro educativo. Esta persona tenía gala, o parece ser que según lo leído y lo escrutado en la historia, tenía mucho interés por la pavimentación de las calles, la creación de jardines en la gerencia, la construcción de escuelas, el sanatorio, y su visión dejó una huella profunda en el urbanismo del pueblo durante su época. La creación de la escuela de Eduardo Merello no corresponde perfectamente a Eduardo Merello, sino a Jerónimo Roure, que, bueno, fue un ingeniero también nacido, como casi todos aquí, en este pueblo, en la zona alta del país, del estado, en Vitoria. Tuvo durante mucho tiempo la gerencia y la robustez de la dirección de esta compañía, y el 14 de agosto del 65 establece la Escuela de Aprendices de Altos Hornos Factoría de Sagunto como centro no oficial reconocido, y esto permite que la empresa comience a la ampliación de la escuela con todas las garantías, porque hasta este momento, hasta el artículo, el BOE, en el 13 de 14 de septiembre, era un centro no reconocido, oficial, pero no reconocido. ¿Qué era esto? Bueno, pues era lo que nos ocurría a los aprendices de la época de los 60 a los 70. Nuestro centro oficial era Valencia. Era la avenida José Antonio, la avenida de Valencia, donde estaba centralizada toda la documentación oficial. Por lo tanto, nosotros éramos un centro no reconocido. ¿Qué pasó? A dejar de serlo en ese momento, y de ahí lo de la importancia. Quería también hacer hincapié que el Jerónimo Roure tuvo la intención, o parece ser que tuvo la intención a primeras,
de crear la nueva escuela o el nuevo local en la Plaza del Sol. En la Plaza del Sol, junto a la tenencia de la alcaldía. Pero, dado que el ayuntamiento y la tenencia de la alcaldía disponía de varios terrenos, hubo permutas que, según el 10 de noviembre del 64, en pleno, se permutaron los solares de la Plaza del Sol por los 9.914 metros cuadrados que ocupaban dos parcelas en la carretera de Cané, que son estas que os vais a ver ahora. Estas fotografías son, bueno, datadas aproximadamente sobre el 65, pero sin una cosa, pueden ser 64 o 66. Aquí tenéis la escuela de aprendices, la parte del sanatorio, lugar donde nos encontramos ahora, y el ambulatorio en construcción. En esta otra foto se ve la esquina perfectamente marcada de Avenida Camp de Morvedre con periodista Tati. Goyoaga ya existe. En esta otra debe ser posterior, puesto que parece ser que esto ya está como inaugurado. El ambulatorio, el centro de especialidades actualmente está más desarrollado, está más alto, más levantado, y en esta pues ya incluso bastante más adelantado. 4 caminos. Sí, bueno, 4 caminos como tal, creo que es esta zona que os estoy marcando ahora. Esto de aquí es solo 4 caminos. Observar que obviamente todo esto era muerto, no había absolutamente nada. Y esta es una transparencia, una diapositiva muy interesante. Esta creo que es del libro de Ordaz, de Benjamín Ordaz y tuyo, Pepe, creo, me parece recordar. Es de un anteproyecto inicial del Centro de Formación Profesional Eduardo Merello en el año 64. Parece aquí abajo en la información del proyecto. Aquí, esto es el alzado, esto es la planta de lo que supuestamente iba a ser el edificio. Aquí tenemos el aulario con su anagrama, con su rótulo en la parte superior, con el mural, que luego fue otro, y a partir de aquí empiezan a aparecer edificios, jardines, parques, el taller, los talleres, una magnífica bandera y una parte nueva de talleres donde además iba el rótulo de Altos Hornos de Vizcaya en la parte superior. Esto hay incluso fotos por ahí más desarrolladas que este anteproyecto, creo que el 64 parece ser, donde figura el rótulo en grande como Altos Hornos de Vizcaya. Si lo veis en planta, pues es más curioso y más majo. El aulario, un parking dentro del colegio. Fijaros que en años estaban ya pensando en parking. Otra zona de jardines, partes de parterre cubiertas, jardín, o sea, aulas, taquillas, más aulas. Esto era la idea original, cosa que a esta altura, creo que recordar que era a esta altura, se cortó para hacer el ambulatorio, a partir de esta zona. Por lo cual luego se quedó reducido a esto que tenemos aquí. El aulario, el mural, luego hablaremos del mural, los talleres. Esta es la versión original, esto es aproximadamente del 67. ChatGPT dice que este coche, este Dauphin Renault, debe de ser entre el 65 y el 67, entonces pues vamos a pensar que sea así. Coche de las viudas. Coche de las viudas, aquel que llevaba cemento en el morro delantero para equilibrar el peso. Sí, efectivamente. A este no hemos podido preguntarle nada porque no sabemos quién es. Bien, el edificio en ese momento pues era tal cual, luego hay una ampliación de aularios en esta parte, pero aquí ya sí que se ve perfectamente el ambulatorio. Se ven todavía los huertos que hay entre el ambulatorio y la Bichita, aproximadamente, ¿no? Bueno. Del 89 al 2025 hay pues
un cambio prácticamente de propietarios. Se van cambiando la titularidad de la propiedad. Esto está consensuado o visto, comprobado a través del ayuntamiento, del registro y del catastro, y bueno, pues parece ser que fue así. La escritura firmada el 26 de diciembre del 2006, que esto pues tampoco es que fuera hace muchísimo, la empresa cerró planos, adjudicó la propiedad solar y edificio en virtud de la fusión por absorción de la heredera Altos Hornos de Vizcaya. Bueno, un rollo de cuidado. Desde ese año 89, pues pasa a ser propiedad de la Generalitat, con pleno dominio y con potestad para el manejo, el cambio de profesorado y todas las circunstancias. En ese momento se pasa a ser IFP Eduardo Merello. Podemos dar por concluida la historia de los aprendices, porque claro, cuando esto ya es IFP Eduardo Merello, con eso hecho bachillerato y IFP, pues los aprendices ya no tienen como tal sentido. Y más aún cuando a partir del curso 94-95 se llama definitivamente hasta IES Eduardo Merello, para impartir eso bachillerato junto a los ciclos formativos que en ese momento se llevaban. Desde el 2022, con el traslado de estas enseñanzas al nuevo IES 5, las instalaciones han recuperado su destino inicial a ser un centro integrado de formación profesional, lo cual no deja de ninguna manera y como menoscabo el hecho de que todo el mundo lo recuerde, lo nombre y lo cite, y posiblemente lo citará como escuela de aprendices. Aquí tenéis el IES Merello 2023, versión Nano Banana. Nano Banana es una app de ChatGPT, de Gemini mejor, donde se han filtrado las personas y los coches. Este es el edificio que actualmente existe, con la ampliación del aulario. Se sigue manteniendo obviamente el mural y no se llega a ver la parte final. Esta próxima diapositiva es un canto al deseo o al interés porque esto continúe. Esta sería, según las fotos pasadas, los años expuestos y lo que se desea que fuera, el IES Eduardo Merello allá por el año 2080-2009. Ojalá. Ya. He querido hacer un apartado importante sobre el mural de Tallada. El mural de Tallada es, pues, significativamente el único mural que existe en la población que tenga una calidad como tal, sin menospreciar alguna cosa que en algún momento alguien ha citado por ahí, que me parece perfectamente. Este mural me he enterado esta misma tarde de que ¿dónde está Key? Había otra persona involucrada en la construcción del mural de Tallada. ¿Sabes si es cierto que eso es así? O sea, ¿alguien participó más en la construcción? Ah, Key se ha ido. Vale, vale. Bueno, es que me ha comentado justamente hace los 3/4 de hora antes de Vila que efectivamente había alguna persona más que había participado. La historia le atribuye a él, a Ignacio, la construcción, el desarrollo y el diseño de este mural emblemático que tiene ya 60 años para cubrir en enero del año que viene. Aquí hay una persona ahora mismo que la estoy viendo que participó en la construcción. No sé si quiere decir algo. No, los dos que participaron en la soldadura y todo eso, ¿Sí? fue Mario Bazardaqui. Mario Bazardaqui. Mario Bazardaqui y la Cova. Estaba en la escuela. Y la Cova. ¿Y la Cova también? Sí. Vale. Bueno, yo también participé con ellos porque les ayudaba a hacer cosas. Sí. Pero en realidad caldereros y flotadores lo montaron.
Lorente Taller Sí, sí, porque era posiblemente el diseño sí que sea obvio de mente de este señor, que era... la chatarra por la fábrica, la llevaban ahí y él decía, soldar aquí, soldar allá. Sí. Bueno, pues fue una obra que ha trascendido los tiempos, va a cumplir 60 años, se encuentra en perfecto estado, parece ser, de salud, y es debido a que todo lo que eran los materiales eran materiales altamente competentes. Bueno, esta es la maqueta de Eduardo Merello, de autor Antonio Martínez, compañero de la promoción del 75, que hicimos justamente este año para homenajear un poco a nuestro colegio o a nuestro centro de formación. Es la versión original, la versión la primera, la primogénita, y bueno, pues la tenéis ahí si luego queréis verla, que la hemos traído para que la pudierais ver. Eso que os he mostrado es un vídeo, un montaje de algo que a los aprendices de nuestros años de la época pues tuvimos la forma a gala de poder participar en aquellas épocas deportivas que Pepe también ha marcado en algún momento y que formaban parte de la educación. La educación física era algo que formaba dentro de los aprendices como algo muy importante, aparte del resto de la formación. Aquí tenéis una transparencia del 50 aniversario de Eduardo Merello con Vicente Tomás, y creo recordar que es el representante del Ayuntamiento de Educación. ¿Puede ser? Sí. Vale. En el 50 aniversario cambiando de medio o de tercio, ¿qué se estudiaba en aquel tiempo? Bueno, pues los estudios eran distintos a los que ahora forman parte de los módulos o de los ciclos formativos. Nuestra educación era, por así llamarla, genérica. Tenía matemáticas, ciencias, francés, dibujo, gramática, geografía, religión, formación político-social, ahora os enseñaré un libro, educación física y deportiva, prácticas de taller. Esto era el primer curso de adaptación. Había 2 cursos de adaptación y 3 cursos de oficialía. Pero tanto los cursos de adaptación como los cursos de oficialía siempre había una parte tecnológica formada por la tecnología, las prácticas y el dibujo, que era el alma mater de todas las circunstancias. Luego tenías las ciencias aplicadas, matemáticas y ciencias, y a continuación las genéricas, humanismo, religión, educación cívico-social y la físico-deportiva. Esto daba a ver que durante 5 años un alumno que entraba con 12 salía con los 17 o para 17 y era oficial industrial. A continuación de esto, muchos, porque se nos abrieron las puertas a los estudios y porque se nos cerraron las puertas a altos hornos, por ambas cosas, se formó la maestría industrial. La maestría industrial eran 2 años más, 2 cursos más. Y mi promoción y la siguiente, solamente esas 2, sufrimos, y digo sufrimos porque no fue más que un invento,
un invento de alguien que en Madrid pensó que era positivo, la rivalidad. Con lo cual resulta que obtener el título de el equivalente actual a un ciclo de superior, habías hecho 2 de adaptación, 3 de oficialía, 2 de maestría y una rivalidad. Todo ese bagaje te lo daba la formación profesional antigua. Obviamente digo que en esas horas lectivas tenías mucha formación generalista, mientras que actualmente cuando haces un ciclo formativo lo que das es solamente formación sobre ese contenido. Bueno, aquí tengo información de algunos compañeros, profesores y amigos que me han pasado información de cuáles eran la dirección, los profesores de taller. Aquí veréis nombres de personas que, bueno, conocéis porque están vivas y porque os sonará de mucho. Lo prometido es deuda. Esto era un libro de texto. Aquí, por si no lo veis bien, pone Manuel Fraile Ibarne. Estructura política de España. Toma pan y moja. Otros libros, ciencias naturales, física y química, dibujo, un libro de geografía e historia universal, una fotografía que estaba puesta en el vídeo anterior, pero es muy deseable. Esta se regeneró, estaba tremendamente mal esta fotografía, tremendamente mal, pero se pudo regenerar y al final se consiguió sacar esto. Una fotografía que alguien me pasó, que quiso que la pusiera, es la jubilación de José María Lidón. Aquí está Manolo Sanz, Rustarazo, personas entrañables, conocidas y muy queridas por el que os habla. Aquí tenéis el carné escolar que teníamos todos con una foto súper guapa, con unos pelos rarísimos de los años, cuando tenías 12 y 13 años, podías peinarte. Este es la propuesta de monumento que hemos hecho al Ayuntamiento en abril de este año. Los aprendices de este pueblo, unidos, todos juntos, los aprendices de Menera, Sierra Menera, Los Hornos, bueno, todos, hemos hecho una propuesta para que el Ayuntamiento la lleve adelante. Nuestras últimas noticias es que todo va bastante bien y que, bueno, pues en un posible futuro podamos tener esto como un legado para las posteriores generaciones, donde se ve que es al alumno, a un aprendiz con casco, porque llevábamos casco, llevábamos un mono y unas botas de seguridad, en una mesa de trabajo donde hemos querido representar todas las distintas secciones que había, obviamente los libros, la electricidad, la soldadura, los mecanismos, la parte de toda la formación y además, sin olvidarnos, algo muy importante que a nosotros siempre hemos tenido a gala, nuestros profesores. Hablamos muchas veces de los alumnos, muchas veces, y que si los alumnos hemos sido y vamos a ser y hemos ganado premios y toda la historia. Sí, además es cierto, es totalmente cierto, pero no deja de ser verdad que sin esto que hay aquí a la derecha no había nada que rascar, nada en absoluto. También es verdad que medios y recursos había para poder hacer cosas que en otros lugares era imposible absolutamente. Quiero hacer mención y paso la posición de la mano. La posición de la mano ha sido una de las cosas que más nos ha costado hacer. Esta posición de la mano está dando a entender, a ver, entiéndeme, aprende, esfuérzate. Aquí tengo algo que he tenido la duda sobre algún tiempo sobre el Erola, ¿no? De Erola.
porque es una anécdota en primera persona, vivida por mí directamente, y la cual, bueno, pues en resumen viene a ser algo así. Nos encontrábamos en el año 70 y poco, y estábamos un compañero y yo, habíamos cambiado de ropa para hacer educación física. La educación física había que hacerla con el chándal, el prototipo, el traje, o sea, tenías que ir maqueado, no podías ir tenías que ir maqueado, si no te pasaban revista y no pasabas por ahí. Bueno, pues tras todas esas operaciones de educación física, nos vamos a cambiar de ropa, y cambiándonos de ropa nos ponemos los pantalones que llevábamos, pantalones cortos que llevábamos, y nuestros compañeros, y no amigos en aquellos momentos, los chicos mayores, los de tercero de oficialía, se metieron con nosotros. Se metieron con nosotros porque nos decían que cómo era posible que fuésemos aprendices y fuéramos con pantalones cortos. Nosotros teníamos 12 años. Acto seguido, volamos los dos por encima de las taquillas, tan alegremente como que caímos por el otro lado, y chillándonos, gritándonos, pero con una jovialidad, quiero decir, sin ningún tipo de acritud hacia nosotros. Simplemente lo que nos querían hacer ver era que éramos aprendices. Que teníamos 12 años, pero éramos aprendices. Y que no podíamos ir con pantalones cortos. Como dice al final de la frase, fuimos corriendo a casa y gritamos aquello de mamá, mamá, tienes que comprarme pantalones largos para acudir a la escuela de aprendices. Y obviamente la mamá, como precursora de la familia y como garante, pues nos compró los pantalones largos, y mi compañero y yo al día siguiente íbamos con pantalones largos. Esto es gracias a Juan Carlos Sanz, director y profesor, y me mostró cuál fue la variabilidad de la dirección y de la jefatura de estudios de la Escuela de Aprendices desde el año 66, en que se abrió, hasta el 2025, que luego os paso. Esto que aquí figura de exalumnos, es una peculiaridad, una particularidad que es muy difícil de encontrar en ningún otro sitio. Gente que forma parte de la dirección, que ha sido alumno de esa misma escuela. Es algo que es muy, muy, muy difícil de encontrar en ningún sitio. Os podéis pisar, patear los centros que queráis, y esa peculiaridad es muy difícil de encontrar. Aquí tenéis a Benjamín Rustarazo, Enrique Latorre, Eduardo Manzano, director, Juan Carlos Sanz, que está por aquí, al cual le tengo que agradecer muchas cosas, y lo digo aquí para que lo sepas. A partir del 89, cuando es el cambio de la consellería, la dirección recae en doña Concha Soriano, luego Vicente Almiñana, Luis Martínez Serra, que se ha disculpado porque no puede estar esta tarde, Antonio Muñoz Oteros, que está aquí, amigo y compañero de centro, Vicente Tomás, que ha salido antes en la fotografía, y José Izquierdo, que pensaba que iba a poder venir esta tarde y al final pues parece ser que no. Pedro Salvador León, profesor de educación física. ¿No lo veis? No. Se ha quedado una flecha. Oh, Creí que bromeabas. No, pues cierro. Estamos esperando. Voy a abrirlo otra vez. Está en historia. ¿Qué tenéis en pantalla ahora mismo? Historia breve. ¿Ahora tenéis el texto? No, pues esto es, hemos perdido el enlace. Me quedan muy pocas, voy a...
Vale, nada, no sale, ¿no? Mete esto. Vale. ¿Esto sí? Vale, ese justamente era lo que nos interesaba. Bueno, pues vuestras preguntas si las hay, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, abrimos turno de preguntas, aportaciones, críticas. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién ha perdido? El tema de críticas será para mañana. No, para ti. Los tomates me los tiran a mí. La machaca. Sí, bueno, muchas gracias por la exhibición. Y entonces hay una cosa que me preocupa y me interesa, y es todas esas maquetas, las piezas maestras que habéis hecho, ¿eso se va a llevar alguna vez al Museo Industrial que está por hacerse ahí detrás? ¿Me hablas a mí? La maqueta nuestra de Eduardo Merello, aquella que hay allí. Todo, lo alto, todo lo que hay por ahí. Te diré, nuestra primera pretensión era que aquella que está allí, la de Eduardo Merello, reposara en el centro de Eduardo Merello. Entonces se han empezado a hacer las gestiones para que estuviera allí, se pudiera exponer y se pudiese guardar durante el tiempo que fuese. Hasta este momento no hemos tenido ninguna contestación definitiva. Si no ocurre esa contestación definitiva, lo que vamos a hacer es, obviamente, donarla a alguien que pueda mantenerla a buen recaudo, cuidarla y tenerla para la exposición pública de todos. Sea APIS, sea el Museo Industrial o la Reina Mona, quien sea. Pepe. Si te refieres a las... A ver, ¿esto va? Sí. ¿Me veis? Sí, ya sé. Si te refieres a las maquetas que han salido ahí en pantalla, por ejemplo, la de Blooming, la de la fábrica, y hay otra que también ha salido, que es la de la Escuela de Aprendices, pues las dos primeras, o sea, la de la fábrica, que es una joya, y la de Blooming también lo es. Nosotros, siento decirlo, y no sé si decirlo porque es un poco desagradable, nosotros, me refiero a la Asociación de Aprendices, hace 7 años que no las hemos visto. Hemos pedido visitarlas, primero porque estaban en un lugar muy inapropiado y después en otro lugar que no sabemos dónde, o sea, como si fuera un secreto de esos de Estado. Repito, no sabemos lo que se van a hacer con ellas. Respuesta hecha. Eso habría que preguntárselo a la Fundación y al Ayuntamiento. Está en manos de ellos. En la Escuela de Aprendices se ofreció a limpiarlas y a asearlas, las dos, tanto la de Blooming como la de fábrica. Lo ofreció y lo ha repetido hace 4 años. Y lo ha repetido en alguna otra ocasión y no hemos recibido respuesta. Lo siento. Buenas tardes. Yo, como aprendiz, después de ir a estos dos ponentes que han hecho unas charlas maravillosas, quiero aclararle una duda a Pepe Vila. ¿Por qué solamente los premios eran de ajuste o de tono y no de electricidad o de otra materia? Para clasificar las piezas de ajuste se tenía muy en cuenta las medidas y sobre todo la luz que pasaba por aquellas dos piezas que se ajustaban. Entonces ahí no había duda, se cogía a aquella persona que por la luz era menos y se atenía más a las llamadas. Yo conocí a un campeón internacional, Eduardo Martínez Clemente, que le dije, pero ¿qué pieza has hecho y por qué te ha dado el premio? Le dieron 2 pedazos de acero, en una hubo que hacer un tubo y en el otro pedazo de acero una esfera y se medía la luz que pasaba por ese tubo
durante todo el recorrido de la esfera. Ese era el motivo por el que solamente ha habido premios para ajuste y torno. Porque en las demás hacía un poco de trampa, porque éramos tan pueblos que nos tenían bastante envidia. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias por el tiempo. Gracias. Querría matizar algo antes de que se me olvide. Teníamos pensado hacer una fotografía ahora al terminar de todos aquellos aprendices, profesores que han estado relacionados con la escuela o con la escuela, de tal manera que podamos tener hoy un recuerdo de estos aprendices y estos profesores a fecha de 2025. Si no os importa, aquellos que quieran, pues ahora cuando terminemos nos hacemos una foto de calidad para poder tener este recuerdo. Luego lo podemos colgar en APIs y que cada uno pues la descargue cuando quiera, ¿vale? No estaría de más que los concursantes que estáis aquí, pues os apuntarais también a esa foto. Están invitados desde el principio. Es de esta escuela y de esta escuela todos los aprendices, profesores que estén aquí y que quieran hacerlo. Voy a hacer dos preguntas muy breves. La primera es el monumento este que ya está casi avanzado, has dicho, con el ayuntamiento. Ese sí que se puede saber dónde se va a ubicar, cuando esté, se puede saber. Y la segunda pregunta, ya las dos. Ahora que como centro integrado de FP actual, mirando de cara al futuro, ¿cómo veis este centro en relación con, por ejemplo, el centro de FP de la Gigafactoría? ¿Y cómo veis el futuro de la formación profesional aquí en el puerto de Sagunto? Formación profesional que en su época antigua era la mejor formación profesional que había en toda la Comunidad Valenciana, sobre todo en cuanto a la formación de los alumnos, y eso era reconocido incluso en Valencia. Bueno, el monumento no tiene ahora mismo una ubicación definitiva. Lo que sí que tiene es una ubicación preferida. Esa ubicación preferida, según nos consta, según se ha hablado, radica en la Alameda, cerca de la escuela vieja, donde incluso es factible que exista una maqueta a escala de la escuela vieja, de la escuela de aprendices de la Alameda. La segunda pregunta es muy compleja, muy compleja. Te diría, el futuro de los CIP, de los Centros Integrados de Formación Profesional, es magnífica, no va a ir a menos, al revés, va posiblemente a ir a más. La formación profesional en este país adolece de más y más gente, más inversión y más capacidades. Ahora, la comparación con lo que se va a montar o se va a poner en marcha en la gigafactoría de baterías, posiblemente es de muy difícil comparación, muy difícil comparativa. Los recursos que van a tener ellos son la gigafactoría, posiblemente sean notablemente mejores que los de aquí. Lo que sí que está claro es que aquellos van a tener posiblemente una libertad, entre comillas, para poder hacer más cosas sin el anillo de la administración que el CIP de aquí va a tener que hacer y cumplir exactamente. El centro de la gigafactoría podrá tener una mayor libertad y mejores medios, lo cual no garantiza que la educación sea mejor, pero sí que van a partir de un lugar distinto en la salida. Pepe. Bueno, espera, quería decir que me dio la palabra. Los amigos de la escuela de aprendices, que son de casa. No te veo con algo. Que la Asociación de Amigos de la Escuela de Aprendices, cuando tiraron las
escuela de aprendiz de pieza en la Alameda. Hablamos con el alcalde y tal, porque en realidad el solar está allí aún. Se está intentando que en ese solar se pudiera volver a construir la escuela de aprendiz de pieza. Sí. Y hacerla como, yo qué sé, biblioteca o lo que fuese. Pero está parado. Yo me acuerdo que estuvimos hablando con el alcalde cuando era Castelló y de puta madre. Pero claro, todo eso está paralizado porque al final ahí querían hacer un hotel. Queremos que al final se consiga que se vuelva a hacer la escuela. Una escuela que sea una biblioteca o lo que sea. Sí, un centro cívico. Un centro, lo que sea, pero algo social. Edificio igual que había. Pues Manolo, no te puedo contestar porque desconozco totalmente. Pero sí que la estamos persiguiendo. No sé si a lo mejor No, José. yo sé poco de este tema. Quizá aquí la persona más informada es Simón Rever. Pero bueno, yo lo que sé es que lo que mostraba ahí en la pantalla, hace ya 6 años se hizo una petición de firmas, se presentó al ayuntamiento. El ayuntamiento empezó a negociar la compra del solar, porque para lo que tú dices, lo primero es que hay que tener el suelo, y el suelo aún no se tiene. Entonces, sé que ellos pedían una cantidad exorbitante, son los mismos dueños que el malecón, o sea que ya tenéis referencia, ¿no? Entonces, pues estaban, pero que no sé cómo van esas negociaciones, pero para eso hay que tener el solar. Cuando se tenga el solar, veremos a ver. Lo que tú dices tienes razón, ahí se podría haber hecho cualquier cosa, además estar en un sitio ideal. Pero hay que empezar por tener el suelo no se tiene. Sí, pero parece ser que ese suelo al final no, la empresa que se lo quedó, pero la de Madrid, esa al final no lo podía consumir como suelo para ellos. Eso es una historia tan larga, pero que se podría hacer una tesis doctoral de lo larga que es. Entonces, lo que sí parece que está claro es que ahí no se va a hacer un hotel, porque no lo van a permitir. Y los otros tendrán que vender eso. Lo quieren vender, pero a un precio tan alto que el ayuntamiento no está dispuesto a pagar. Y en eso está. Es que la empresa que lo tiró, sí, al principio nos decía a nosotros, bueno, yo estaba entonces por el ayuntamiento y tal, y nos decía que había el hotel igual a la escuela Aprendices. O sea, el mismo edificio, sí, bueno, se reorganizó precisamente para poder. Pero habría que conseguirlo. Sí, habría que intentar. Ya se está intentando desde hace mucho tiempo, pero vamos, desde que lo tiraron. Igual que se está intentando hace mucho tiempo lo del malecón, y cada vez se están poniendo más barreras, más sacos allí, más. Sí, no. Sí, claro, no sé, al final. Sí, hemos hecho muchas manifestaciones. Y quieren hacer una mega instalación urbanística, pero del orden de los, no sé, 500, 700 apartamentos. Y ahí está el traje. Pero si en el malecón estaba la fábrica de ladrillos, que mi padre estaba allí de capataz. Y dice que ahí no había industria. No, la empresa. Vale. ¿Más palabras? ¿Más levantadas de mano? No ha acabado aún, no os vayáis. Queda la foto, queda el premio. Venga, sí. Muchas gracias a todos por venir, por participar. Antes de la foto vamos a hacerles entrega de la placa por haber participado en el ciclo concreto. Muchas gracias.